Es el penúltimo domingo sobre la serie del estudio del catecismo. El próximo domingo será, por supuesto, la última, y habremos concluido una etapa importante en la vida de nuestra iglesia, de tratar de homologar nuestros criterios acerca del aprendizaje de la palabra de Dios. Y los últimos dos temas se van a llamar los medios de gracia. Los medios de gracia es lo que Dios provee para nosotros, para que caminemos con Él y caminemos de la manera segura. Los medios de gracia son los elementos, los instrumentos que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Por eso se llaman medios de gracia, porque la gracia de Dios es tan grande, tan inmensa, que para nosotros nos es difícil entenderla y aceptarla. Y lo que hace Dios, que nosotros practicamos constantemente, como es el bautismo y la Santa Cena, y también la oración, son considerados medios de gracia. Pero de esos hablaremos la próxima semana. Hoy vamos a dedicarle el tiempo al medio más eficaz, al medio infalible de Dios. Cuando Dios habla, las cosas cambian. La voz de Dios es lo más importante entre nosotros. La voz de Dios puede ser el medio de frescura y esperanza para quien escucha. Pero también la voz de Dios es el medio del juicio. Porque Dios habla para que nuestras vidas se vean beneficiadas y nutridas. Pero también Dios habla para el juicio de las naciones y de aquellos que persisten en el sistema de la maldad. Por eso, la Biblia puede tener dos vertientes: la vertiente de la esperanza y la vertiente del juicio. En la vertiente de la esperanza, por supuesto, conlleva para todos nosotros el consuelo, el camino, la dirección y la sabiduría para que nuestras vidas se puedan ver beneficiadas. Pero también la palabra de juicio es para poner en crisis los sistemas que los seres humanos han validado como sistemas reales o como sistemas buenos. Aquellos sistemas de muerte que han prevalecido en el mundo y en la sociedad, Dios los pone en crisis por medio de su palabra. Los profetas, si ustedes han leído los profetas del Antiguo Testamento, hay una clasificación muy tradicional que se ha hecho de los profetas mayores y los profetas menores en la Biblia. Y los profetas mayores los identifican como los primeros 5 profetas, desde Isaías hasta Daniel, ¿no? Porque son libros más extensos, por eso les llaman profetas mayores. Y los profetas menores es el resto de los profetas, después de Daniel, con Miqueas hasta Malaquías, porque son libros muy pequeños, entonces por eso les llamaron profetas menores. Pero a veces nos vamos con la idea de que profetas no es porque son más importantes, y profetas menores pues porque no son tan importantes como los primeros. Pero la verdad es que todos los profetas tienen algo en común. Cuando ellos hablan, que hablan además a nombre de Dios, no hablan en su propio criterio, hablan a nombre de Dios. Los profetas tienen dos vertientes en su trabajo profético. Por un lado, hablan de la esperanza y por otro lado, hablan del juicio. Cuando el pueblo de Israel andaba en malos pasos, su palabra era de juicio. Y juicio no solamente sobre el pueblo, sino sobre las naciones. Pero cuando el pueblo de Israel se arrepentía de sus pecados, cuando ya tenían a todos los extranjeros encima, invadiendo su territorio,
expulsando a sus compatriotas de la tierra de Israel. Entonces clamaban a Dios, y Dios se movía en misericordia y hablaba en términos de esperanza. El profeta Isaías es uno de los libros más ricos, y en realidad no es un solo libro, en realidad son 3 libros, son 3 Isaías. El autor no pudo haber sido el mismo, porque uno del capítulo 1 aproximadamente hasta el capítulo 18-19 es un libro y es un autor, y luego del capítulo 19 o 18 al capítulo 30 más o menos es otra literatura, es diferente el género literario, y al final es otro. Pero los 3 Isaías tienen algo en común: el mensaje de esperanza y el mensaje de juicio. Y si ustedes leen, por ejemplo, el profeta Oseas, es un profeta que pone en crisis el sistema económico de ese momento. Es un profeta que él se evoca, y su preferencia es sobre las masas que han sido empobrecidas por el sistema económico de ese momento. Si ustedes leen el profeta Miqueas, es un profeta que va en contra de los líderes nacionales que roban al pobre. Entonces, en todos los profetas van a encontrar esta doble vertiente: la esperanza y el juicio. Y Dios sigue hablando hoy así. Nos muestra la esperanza, pero sigue hablando de su juicio entre las naciones. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar a Dios, y por eso el mundo le da la vuelta a Dios y dice: Dios es para las iglesias, así que las iglesias hablen de Dios, pero no fuera de las iglesias. Pero si las iglesias hablaran de Dios en las naciones, tendrán que escuchar la voz de Dios. Pero hoy en día las iglesias no hablan de las naciones. Las iglesias hablan en sí mismas y para sí mismas. Y eso es muy triste, porque la voz de la iglesia debe ser la voz de Dios en el mundo. El mundo tiene que escuchar la voluntad de Dios a través de la boca de la iglesia, porque la iglesia tiene un tesoro invaluable en sus manos, tiene uno de los medios de gracias más eficaces, y el medio más eficaz para los creyentes y para la iglesia es justamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está manifestada en la Biblia, que todos tenemos acceso y que hoy hemos leído bastante en el culto. En sus manos o en sus celulares o en sus tabletas, ustedes tienen la Biblia y muchas versiones. Pero en esa Biblia, y cualquiera que sean las versiones, no vamos a decir la que es mejor o la que no es mejor, porque cualquier versión es buena. Pero en todas esas versiones, ahí está presente la palabra de Dios. Entonces, cada vez que ustedes leen la Biblia, tienen que aprender a escuchar la voz de Dios en sus vidas. El mundo necesita escuchar la voz de Dios, y solamente la iglesia utiliza este medio de gracia para hacer valer la voz de Dios en el mundo. Por eso empecemos con lo que nos enseña el documento. Dice: ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y dice la respuesta. ¿La leemos todos juntos? Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, a todos los cuales hace. Entonces,
medios externos, ordinarios. Externos porque están al alcance de todos, porque son visibles, son tangibles. Fíjense qué interesante que lo intangible que es el pensamiento de Dios sea plasmado parte de su pensamiento en algo tangible que es la Biblia. Pero incluso, fíjense, presten atención a lo que les voy a decir. La Biblia que tienen en sus manos es un libro, es una colección de libros. De hecho, así en el griego, biblión significa colección de libros. Por eso de ahí viene la palabra Biblia, colección de libros. Y en nuestras versiones protestantes utilizamos la versión de colección de libros de 66, porque hay otras confesiones no protestantes que usan una versión más amplia, ¿sí? De 76, de 78 libros. Nosotros usamos una de 66 libros. Pero cualquier persona en el mundo puede leer la Biblia. Y de hecho, en grandes universidades, por ejemplo la iberoamericana, es un requisito a los que estudian literatura leer la Biblia. Están obligados a leer la Biblia los estudiantes de filosofía y de literatura en la Ibero, que es una universidad jesuita. Pero los estudiantes y las personas y los científicos lo estudian desde el punto de vista literario. Así que cuando leen la Biblia no están pensando en Dios, están pensando en el libro de literatura. E incluso hasta menciona que la lectura de la Biblia debe ser en versiones muy antiguas, porque son como que el lenguaje del español que más se acerca a la cultura hispana. Y entre ellas la Reina Valera tiene ese lenguaje de ese español culto y antiguo. Como también, por ejemplo, en la versión de la Jerusalén, así se llama esa versión, Jerusalén. En esa también tiene un español bastante antiguo y muy reconocido dentro de la literatura. Así que las personas pueden leer la Biblia y los cristianos pueden leer la Biblia, pero no escuchar la voz de Dios. Cualquiera puede leer la Biblia y no escuchar la voz de Dios. Hasta que en el momento que la persona en su corazón y por voluntad de Dios abre su mente y corazón, ahora sí empieza a escuchar la voz de Dios. Y es cuando la Biblia comienza a transformarse en palabra de Dios. Porque antes seguirá siendo un libro o colección de libros, pero en el momento que Dios habla, usa ese instrumento externo y tangible, ordinario, para hablar a su pueblo, que somos nosotros. Así que todos nosotros, por obra del Espíritu Santo, tenemos el gran privilegio de escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, trae un efecto extraordinario en nuestras vidas. Porque todas las personas que leen la Biblia sin que piensen que es voz de Dios, no tienen ningún efecto. Cierran ese libro y vuelven a vivir su vida. Pero el que escucha la voz de Dios por medio de la Biblia, trae un efecto extraordinario en su vida. Vean cómo uno de esos efectos extraordinarios sucede en los primeros cristianos que se convirtieron en la prédica de los primeros discípulos de Jesús. Dice Hechos 2, 41 y 42. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia.
Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Por eso es que vamos a estudiar los medios de gracia. Primero, la palabra. Segundo, los sacramentos y la oración. Pero aquí en este versículo, lo importante es que 3,000 personas cambiaron su manera de pensar cuando escucharon la voz de Dios. Porque antes habían leído la Biblia del Antiguo Testamento, esas personas que se convirtieron, no crean que eran neófitas de Dios, conocían, eran del judaísmo, habían escuchado las enseñanzas de la Torá y de los profetas y de los escritos en las sinagogas. Ninguno de ellos era ignorante en la ley de Moisés. Pero ¿saben qué? Habían leído la ley de Moisés muchas veces, pero nunca habían escuchado la voz de Dios. Y hay mucha gente en este mundo y en las iglesias que han leído la Biblia 50 años, pero nunca han escuchado la voz de Dios. Y creen que por leer la Biblia ya son cristianos. No, cualquiera puede leer la Biblia. Antes era un libro censurado en la Edad Media. Y en nuestros tiempos, en el México pasado, de los años 40, 50, era un libro de misterio y inspiraba miedo. E incluso la gente decía, no, el que lee la Biblia se vuelve loco. Los únicos que pueden leer la Biblia son los sacerdotes. Pero nadie escuchaba la voz de Dios. Y hoy, ¿cuántos creyentes o cuántas personas en la iglesia leen la Biblia? Bueno, hay unos que ni siquiera la leen. Bueno, por ahí empezamos, ¿verdad? Pero los que la leen, escuchan la voz de Dios. Porque cuando escuchan la voz de Dios, el Quijote es el Quijote. Y no es perdonable el que no haya leído el Quijote, ¿eh? El Quijote es el mínimo, hay que leer el Quijote. Pero miren, en el seminario nos daban antologías de este vuelo, cada maestro. Se trata de leer. Y en todos los niveles educativos nos dejan leer. Y si ustedes supieran ahorita las lecturas que me dejan en el doctorado, no son muy largas, son muy complejas, muy complicadas. Bueno, aquí tenemos expertos que han pasado por ahí. Muy complicadas, a veces textos muy chiquitos, pero verdaderamente te hacen sudar, porque no manejamos las herramientas de la comprensión y por lo tanto no entendemos el texto. Entonces imagínense cuando leemos la Biblia, a veces no entendimos nada. ¿Qué es lo que justamente hace el Espíritu Santo? Pues ayudarnos a superar nuestra deficiencia de comprensión. Romanos 15:4. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Fíjense qué riqueza podemos encontrar en la voz de Dios. Nos ayuda a tener ánimo y paciencia. No dice que te va a quitar todos tus problemas, sino que en medio de tus problemas te va a dar ánimo y paciencia. Dios, ¿cuándo acabará esto? Ánimo y paciencia. Pero es que me llueve sobre el mojado. Ánimo y paciencia. Y entonces va a ser así por un buen tiempo. Ánimo y paciencia. Para eso es la voz de Dios. No para hacerte promesas falsas como los políticos y se te acabarán todos tus problemas y tendremos una vida económica saludable y buena, adquisitiva. No, Dios no miente, ni nos dora la píldora, ni nos hace como wash. Dios nos dice las cosas como son. Y nunca te va a decir mentiras. No te preocupes, mira, pasando esta prueba jamás volverás a tener problemas. No.
espérate, porque ya te hiciste fuerte en esta prueba, viene otra más fuerte. ¿Qué crees? Híjole. Pero yo creo que no la voy a soportar. Dios nunca va a dejar que soportes algo que no puedas hacerlo. Porque además con la prueba, dice, te dará la salida. Por eso, ánimo y paciencia. Nada más. Y eso te da seguridad. Segunda de Timoteo 3:16, perdón, está mal la cita. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, corregirla y para mostrarle cómo vivir. ¿Ya se dieron cuenta? Todos los efectos de la voz de Dios. Es útil para enseñarle a la gente. Es útil para ayudarla. Es útil para corregirla. Es la parte que menos nos gusta. Y para mostrarnos cómo vivir. Todo esto lo ha hecho Dios desde el principio. Desde la creación ha establecido esto. Y los profetas fueron los instrumentos de Dios para hablar de esto. Y los escritos también. Y hoy en día toda la Biblia se ha convertido como el medio de gracia eficaz para poder tener todo esto. ¿No creen que esto es suficiente para nuestras vidas, hermanos? Por eso la importancia de la palabra de Dios es necesaria y urgente en estos tiempos. Porque créanme que ahí sí en la voz de Dios podemos encontrar las directrices que necesita esta sociedad, este mundo. Las directrices que necesita la iglesia, las directrices que necesita nuestras vidas, nuestras familias. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Que hoy hagamos un compromiso con Él. En comprometernos no en leer 25 capítulos a la semana. Comprométanse a escuchar la voz de Dios. Pídanle al Espíritu Santo que les permita escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios la van a escuchar a través de la obra del Espíritu Santo. Porque la mente humana está cerrada a escuchar a Dios. Pero el Espíritu Santo, que es vida, nos abre la mente, el entendimiento, el corazón, para que podamos escuchar la voz de Dios. Hoy Dios ha hablado en nuestras vidas y nos ha invitado a escucharlo. Y si lo escuchamos, ¿saben cuál es nuestra respuesta? Es una respuesta digna de alabarlo a Él. Si hoy has escuchado la voz de Dios, entonces alaba a Dios. Alábalo con todo tu corazón. Aunque no te sepas la letra, aunque nunca lo hayas cantado, eso no importa. No es requisito saberse la letra para cantar. Cuando uno quiere alabar a Dios, cualquier cosa de que le ponga uno enfrente, lo canta. Porque canta el corazón, canta la mente renovada. Y aunque no te sepas el canto, hoy haz un esfuerzo por alabar a Dios, si Dios ha hablado hoy a tu corazón.